Por primera vez en la historia de la ufología moderna, el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte, liderado por los Estados Unidos, lanza un comunicado de prensa de difusión inmediata advirtiendo sobre la amenaza de objetos voladores no identificados, ovnis, e inmediatamente toma medidas de carácter militar. Esto sucede el 11 de febrero de este año 2023. 11 de febrero. 11. Como ustedes saben, amigos y amigas, un número maestro que oculta muchas cosas y que nos permite poner hoy sobre la mesa lo que hemos titulado El misterio de la primera invasión ovni. Cinco ovnis en 4 días aparecen en los cielos de América del Norte, particularmente Estados Unidos, Canadá. Avistamientos que son reconocidos oficialmente por el gobierno y que luego se van a repetir ciertamente en China, Europa, Uruguay, México, y llegado este minuto, un par de días después, han aparecido muchos registros en diferentes partes del mundo de ovnis que nos van a acompañar durante este episodio. Como les señalé, esta es la primera vez que el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte reconoce, lo publica inmediatamente y toma acciones de carácter militar. Particularmente el 10 de febrero, según los datos, derribaron a uno de estos objetos voladores no identificados en Alaska, muy cerca de la bahía Prudhoe. Pero los restos se habrían perdido en el mar, así que no hay nada que observar, o al menos nada que rescatar hasta este minuto. Y esto es lo que sabemos. El segundo objeto fue derribado particularmente un día después, el 11 de febrero, y ocurrió esto en el lago Hurón. Si todo esto es así, este objeto y los restos que quedaron serían estos. Pero no lo podemos confirmar porque no estamos en ese lugar. Sin embargo, estos son los datos e informes que nos han llegado aquí para acrecentar nuestro archivo. Sea lo que sea, amigos y amigas, los avistamientos han comenzado a proliferar en diferentes partes de la Tierra. Por lo tanto, al margen de ello, nosotros vamos a poner hoy sobre la mesa lo que hay detrás de esto según nuestra visión y según lo que estamos leyendo y los datos que están entregando diferentes fuentes. Por lo tanto, lo interesante es ver qué es lo que oculta esto que hemos llamado la primera invasión ovni de la historia de la ufología. Lo primero que uno tiene que decir, amigos y amigas, lo extrae de unos documentos clasificados que fueron desarchivados el año 2017 y en donde se menciona particularmente a Wernher von Braun, un alemán ingeniero aeroespacial que luego se nacionalizó estadounidense en la operación Paperclip. Von Braun, quizá el principal diseñador de cohetes del siglo XX, no solamente creó el B-2, sino que también el cohete Saturno que llevaría al hombre a la Luna. En estos documentos que, están dentro del archivo ovni o extraterrestre que nosotros tenemos, Wernher von Braun, pongan atención, dice que un grupo muy poderoso de los Estados Unidos tiene el plan
demostrar al público una invasión ovni fabricada o falsa. Esto lo dijo hace muchísimo tiempo. Hace por lo menos unos 50 años quedó escrito esta declaración de este importante ingeniero alemán. Si esto es así, muchos que saben esta información ya han comenzado a hablar que el mundo durante los próximos meses y quizá años será testigo de una falsa invasión extraterrestre, con miles de hologramas proyectados en las nubes, aparecerán también en los cielos, que tienen el fin de provocar caos, desesperanza y desesperación en la población civil mayoritaria de la Tierra entera, y que buscaría finalmente, a partir de este desorden social, la instauración de una dictadura mundial. Y si esto es así, aquí están los primeros registros de esta puesta en escena. Si todo esto que menciona von Braun fuese efectivo, este plan vendría acompañado de una inmensa campaña de desinformación que en gran medida, si ustedes lo quieren ver, se estaría viviendo, donde todos están preocupados de ver ovnis que desvían la atención de la gente y de las grandes muchedumbres de lo verdaderamente importante. Las noticias del millón que hoy día están ocurriendo, como por ejemplo que se anunció la posible y muy probable participación de los Estados Unidos en la destrucción del gasoducto Nord Stream, que unía a Rusia con Europa, particularmente con Alemania. También la polémica importante que está ocurriendo hoy día sobre la profundidad del epicentro del terremoto en Turquía, que hoy por hoy lleva más de 35.000 muertos y más de 80.000 heridos en esa región del mundo, porque los Estados Unidos dicen que el epicentro fue a 17 kilómetros y Turquía al menos dice que fue a 7 kilómetros. Una noticia en desarrollo muy importante para todo este escenario que se está padeciendo en la Tierra. Al mismo tiempo, noticias fundamentales que uno tiene que saber, que en Chile, a partir de esta tormenta de fuego de carácter intencional que está afectando a gran parte de la zona central y sur del país, con cientos de miles de hectáreas de bosques quemados, se ha comenzado a combatir, pero con toque de queda y confinamiento para la población civil. Algo que recuerda medidas de carácter autoritarios, por decirlo suavemente. Al mismo tiempo, la situación hoy día que se está viviendo al interior de Israel, según el presidente de ese país, Israel Herzog, ha señalado que el país está al borde de un colapso social y constitucional debido a que, hay un grupo muy importante que no está de acuerdo con lo que está haciendo el primer ministro Benjamín Netanyahu, imponiendo según ellos un gobierno de carácter autoritario sobre ese país. Y los conflictos, como podemos ver, se multiplican. Mientras tanto, en Ecuador el gobierno ha sido demandado por la ciudadanía por las políticas que ha tenido durante el último tiempo. En Inglaterra, 200 niños que pidieron asilo en ese país debido al conflicto en Ucrania han desaparecido y nadie sabe dónde están. Y se habla de negligencia de las instituciones responsables porque desaparecieron de los mismos hoteles
donde estaban descansando y alojándose. Y ciertamente, todo esto de los ovnis y de la invasión desvía la atención de lo que está ocurriendo en el frente en Ucrania, que hoy uno puede decir que con la ayuda de la OTAN y también de Rusia, se ha transformado en una zona de carnicería humana. Finalmente, amigos y amigas, si tomamos toda esta invasión ovni de los últimos días, junto a los antecedentes que ahora ustedes conocen y los leemos en código creativo de la Guerra de las Galaxias, estaríamos viviendo en estos momentos el comienzo de la instauración del reinado del emperador, bajo el control de los sindicatos del crimen. Ahora nos queda esperar a ver si esta ficción se transforma en realidad.